bien ilustres después de haber pasado, como decía el propio Abraham Maslow, pasar por y cubrir las necesidades básicas como es el hambre, ¿no? Estamos nuevamente por esta vía. Ya vimos el tema de la libertad. Libertus es hominus educere, como les he expresado totalmente en latín clásico. Recuerden que poco a poco les iré enseñando un poco de latín, al igual que les he tocado o han expresado precisamente el tema de algunas etimologías, que en su momento ya lo vimos con el ilustre Horacio que está por aquí, que vimos currere, ¿no? Si te acuerdas, Sí, ilustre Horacio, sí, que sí, sí. significa camino, ¿no? Camino. Camino, exactamente. Muy bien, prosigo. Bien, aquí precisamente hay un tema también que aquí pongo a un dictador, que ustedes ya saben de dónde es, de una de las Coreas, y precisamente es que la realidad también es, hay un libro que se llama La Utopía de Tomás Moro, se publicó en 1516, llamada La Utopía. Recuerden que la palabra utopía es una palabra compuesta por dos términos, hay, que significa no. Recuerden que la A en griego es privativa. Por eso de ahí venía que, bueno, era una mala traducción, no era correcta, porque se pensaba que la palabra alumno significaba sin luz, pero no es así, porque alumno no viene del griego, viene del latín, y la A en latín es totalmente, no es privativa, por lo tanto la palabra alumno significa comer, comer, alimento, con lo que acabamos de ver, ¿se dan cuenta? La palabra alumno significa comer, por eso veo que tienen mucha hambre. En efecto, totalmente, ¿no? Pero bueno, y precisamente el término de utopía, que significa hay en griego, a significa no, topos, lugar, algo que no existe o es algo fabricado. Recuerden que el tema de la libertad es hermosa, pero causa riesgos. Entre más libre eres, mayor es también los riesgos que puedas vivir. Recuerden que la palabra imbécil viene del latín clásico que significa bastón. ¿Qué es el bastón en el lenguaje analógico? No totalmente literal. Significa la persona imbécil es aquella persona que se recarga en otra persona para vivir. Es aquella persona que no vive para sí, sino vive por otro. Muy típico, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, emocionales. Un ejemplo, ¿qué quieres comer hoy? Lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? Lo que tú quieras. Oh, por Dios, dime a dónde quieres ir. Vamos a comer algo, por Dios. Dímelo. A eso le llamamos en bastón imbécil. Pues precisamente este tipo de realidad artificial que no pasa nada, todo está bien, cuidado con eso. Cuidado con eso cuando ustedes empiecen ya a no escuchar sobre la realidad. Por ejemplo, en un espacio educativo, ¿qué vas a escuchar? Vas a escuchar sonidos de lo que vive cada uno de los estudiantes. A eso precisamente le llamamos la realidad. La gente que vive en dictaduras vive eso. Es decir, le dan prácticamente agua para olvidar lo que están viviendo, que todo está perfecto, no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero en realidad sabemos que no es así. Por eso si ustedes digan, oye, profesor, aquí en México, por ejemplo, o no sé, allá en Belice, es que profesor, hay conflictos. Bueno, eso es lo humano. Lo raro sería y lo extraño sería que llegara Horacio y me comentara, ven conmigo aquí en mi comunidad, no pasa nada, todos somos felices. Oh, cuidado con eso. Algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí. Cuidado con eso. A eso le llamamos realidad artificial, una realidad inventada ¿para qué? Para engañar a personas, para engañar a pueblos. Bendita realidad, ¿no lo creen? Bendita educación. No lo sé. Sí, sí. Eso es precisamente el análisis, que no lo pierdan de vista en esta materia de mediación pedagógica. Prosigo y vamos a ver precisamente que aquí hay otra necesidad precisamente curioso en esta concepción precisamente de recibir el ser.
Recuerden que el ser humano es precisamente social. Necesitamos de los demás, del otro. El otro que, pues yo no soy, sino es un otro. Y recuerden esto, el concepto de ser auténtico siempre va a estar desde la genética humana. Si ustedes revisan el ADN, cada uno de los ADN de las personas no es la misma. Somos distintos en ADN. Y eso nos hace que personas auténticas en todo el universo, en todo el planeta, hasta en todo el universo, hasta que no sepamos que hay otra vida después del planeta Tierra. La persona auténtica es aquella que comparte con los demás. Hay una obra que se lo recomiendo ampliamente, sobre todo para que ustedes lleven el punto de vista pedagógico al aula, para que ustedes puedan mediar. Si un alumno, por ejemplo, está solo en el aula, ¿qué van a hacer ustedes expertos en educación? Van a tratar de integrarlo a través de una dinámica de grupos, porque la persona que está aislada no puede estar así. Por eso es las secuelas del COVID-19. Y ahí puede salir también un tema también para su proyecto, el factor social en la educación del niño. Eso es importante, porque el niño, recuerden que la palabra pueril es una palabra latina, pueril significa niño. De ahí viene la palabra puricultura, que significa en latín cultura del niño. Hay inclusive también, bueno, no es una licenciatura, es una carrera técnica, puricultura, que es estudiar la cultura del niño, la crianza, la alimentación, todo eso, ¿no? Por lo tanto, si uno pretende crecer, necesita relacionarse con los demás en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, etcétera. Recuerden esto, no olviden si más adelante ya están dando clases o en este momento, no olviden integrar a todos los niños en el aula de clases. Como les platiqué, existe una obra que se publica en 1719. Esta obra ya la leí 5 veces, este libro. Cada vez que leo este libro, me hace imaginar muchos mundos. Esta obra se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe. ¿Qué pasó con Robinson? No voy a hacer un spoiler, por supuesto, es necesario que le den una revisada. Robinson Crusoe era un joven rebelde, así con los que están aquí presentes. No le hace caso a sus papás y se va. Y termina en una isla solo, abandonado por 30 años. ¿Y qué hizo? Pues empezó a hablar con un mentado cotorro que estaba ahí, que le decía Robinson. Tenía por ahí unos gatos que se vuelven una plaga luego. Tuvo que inventar personajes. No sé si vieron la película del náufrago con Tom Hanks. No sé si se la vieron esta película Sí, de Wilson, ¿no? Esta pelota de voleibol. Él lo hizo precisamente, ¿por qué razón? Porque quería interactuar con un otro. Una piedra no te habla, un árbol no te habla, un perro no interactúa contigo. ¿Quién va a interactuar? Otro ser humano. En el momento que interactúa contigo, en ese momento te actualizas. Recuerden, a nivel antropológico, ¿qué se dice del lenguaje? Que si el lenguaje no lo relacionas con alguien más, si estás solo, por ejemplo, en una isla o en un valle, ¿qué va a pasar? La vas a perder. Se pierde el lenguaje, así como la propia humanidad. Muy bien, por aquí creo que hay comentarios. Me parece que va saliendo. Andrea dice sí, sí, profe, dice Cristina. Sin duda alguna, ilustres, ¿no? Eso es importante. Muy bien. También ya para ir finalizando, pequeñas dosis hoy de mediación pedagógica. Y claro está, el propio Manuel Munier, al igual que el propio Carlos Wojtyla, otro pensador, educador, filósofo, que perteneció a la corriente del personalismo del siglo XX, por ejemplo, Emmanuel Munier, claro, escribe la revista Split y precisamente escribe ese libro que se va a llamar El personalismo. Y precisamente aquí habla sobre el tema de la meta de la educación, ¿no? Aquí se trata de despertar a la persona. Muchos, por ejemplo, Immanuel Kant, que por ahí ya me lo han citado con Hermann, el propio Hermann Spencer, me han hecho ese citado de pedagogía sistemática del siglo XVIII. El propio Immanuel Kant hablaba sobre ese punto, es decir, he despertado del sueño dogmático. La pregunta es, ¿han despertado en este momento?
Bueno, usted me dirá, hoy profesor, me dormí a las 5 de la mañana. Bueno, no me refiero a ese sueño, pues todos tenemos que dormir totalmente. Pero el sueño de estar despiertos, tener mente crítica, observar la realidad, a eso nos referimos. Por eso el papel del educador dentro de un aula de clase no es solamente adoctrinar, porque la educación es un proceso de adoctrinamiento, por supuesto que sí, sino tratar de despertar en el niño, en el joven, en el adulto, la curiosidad de aprender. Por eso no pierdan de vista, cuando una educación no está funcionando, es el momento de cambiarla. A eso le llamamos mediación pedagógica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún cuestionamiento, ilustres? Todo bien, profe. Si tuviera varios temas para lo del preproyecto que nos diera su opinión para anotarlos. Totalmente, totalmente ilustre. Eh, recuerden que no somos omnipotentes, ilustre Horacio. La libertad está limitada por leyes. Es decir, yo no puedo, pues, imagina nada más, por ejemplo, Robinson andaba desnudo en la isla y pues no había moral, había ética. La ética es tuya, la moral es juicio colectivo, ¿no? Para él no había sanción. Se podría decir que tenía una libertad un poco más amplia que lo que tenemos nosotros. Pero aún así Robinson tenía una libertad también limitada porque no podía arriesgar su vida, si no iba a morir en circunstancias terribles, ¿no? Otro de los temas también es si la educación le está enseñando al niño, al joven, al adulto, a usar su libertad o a perderla. Eso sería otro tema también muy importante, mediación pedagógica. Cuando uno va a la clase, claro, uno va por deber, te dicen los padres, oye, vete a estudiar, etcétera. Pero recuerden que la libertad se alimenta. Y vean, ese es el gran problema de este tiempo. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, las manifestaciones feministas. La mayoría de esta tercera ola del feminismo dice, queremos libertad, pero no queremos responsabilidad. Ah, así no funciona la libertad, ¿no? ¿Se acuerdan? A mayor libertad, mayor riesgos. Por supuesto que sí, ¿no? Puede ser un tema, ilustre Horacio, el tema de la libertad, porque eso debe de enseñar la propia educación, por supuesto que sí, ¿no? Cuando un hijo diga, oye mamá, oye papá, me voy de casa. Ah, perfecto. Vas a utilizar tu libertad. Yo creo que sería lo más necesario y correcto, ¿no lo creen? Bien, aquí hay algunas preguntas. Dice Campos, dice, en mi opinión, los niños en esta actualidad no tienen libertad. En efecto, Campos, hay diferentes variables. Los niños, como muy bien comentó Paulo Freire, en este libro, El Grito Manso, están como domesticados, ¿no? Reproducen ideas de alguien más, pero no tienen ideas propias. Yo creo que ese es un debate tremendo, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema de la tecnología. La tecnología es bueno, pero no en exceso. Recuerden que todo en exceso es malo, hasta el amor. Cuando el amor es demasiado, también es peligroso, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí dice, excelente apostillado Campos, dice María, pero no tiene sentido lo que hace las feministas. Totalmente ilustre María. Curiosamente, este mundo también de muchas paradojas. Recuerden que la palabra paradoja es del griego clásico, que significa paradoxa. En griego significa paradoxa. ¿Qué significa? Lo contrario a una opinión. Por ejemplo, la feminista quiere la libertad de la mujer, pero agreden a las mujeres policías. Una paradoja, ¿no? Las mujeres quieren libertad, pero no quieren responsabilidad. Una paradoja. No puede haber libertad si no existen consecuencias y mucho menos responsabilidades, ¿no? Yo no puedo hacer tampoco todo, porque hay leyes que existe cierta normativa. Aún pasando las leyes, tampoco puedo hacer todo porque soy ser finito. Es decir, voy a morir. Y eso no es cultura, es biología, ¿no? Entonces, imagínate nada más todo este punto de vista. Por supuesto, analicen bien esto, ¿no? Es decir, recuerden que el tema del mal es un tema de imperfección. El que hace el mal es la persona más débil que existe en el mundo. Un niño, por ejemplo, cuando vean este tema, puede entrar también otro temazo ahí. La violencia escolar y la libertad del niño. Eso sería otro temazo.
¿no? La violencia escolar en plena pandemia, otro temazo, ¿no? Por ejemplo, el que hace el bullying, el que hace violencia a otro niño, uno diría, es el niño más fuerte, no, es el más débil, porque el que hace el bien es la persona más fuerte que pueda existir. Eso de destruir bancas, de ir pintando paredes en una marcha, ¿eso que indica? Mucha debilidad, no fortaleza. Por supuesto que sí. Y eso no significa, es decir, vean este tipo de feministas que andan quitándose la ropa, ellas están en contra de la pornografía, ellas mismas se quitan la ropa. Es paradoja totalmente, ¿se dan cuenta? Esas son las contradicciones de este tiempo, por supuesto que sí. Muy bien, aquí dice, dice Campos, yo creo que sí tiene un sentido, pero la razón mal justificada. Es posible, podemos decir Campos, no razonada. Racional sí, pero no razonada. Aquí dice Ana Laura, pero no estamos generalizando solo con las feministas. En efecto, ilustre Ana Laura, podemos hablar de un solo sector. Es claro que lo que nos indica precisamente es trabajar desde una mediación pedagógica, desde lo que es una mujer y desde que es un hombre. Usted mira, oye, profesor, pero ¿qué pasa con las personas binarias? ¿Qué pasa con esto? Recuerden esto que a nivel biológico, los huesos no mienten. Si ustedes se van, por ejemplo, al Museo del Cairo en Egipto, van a ver los mausoleos o las tumbas de los faraones, ¿no? Sus reinas, esqueletos, huesos que los antropólogos lo han revisado. Y no le van a decir, este fue binario, pero del antiguo Egipto. No, fue hombre y mujer. ¿Cómo lo sabe? Los huesos. Es que usaba un peluquín el profesor, era, no sé qué era mujer de noche, tipo Simón, y era de día hombre, etcétera, etcétera. Los huesos no mienten. Esa es la realidad que hemos hablado, ilustras. La realidad totalmente subjetiva y objetiva también, ¿no? Entonces, sí tienes razón generalizar un poco, pero son ejemplos que es importante mencionar el tema de la libertad. Todo el mundo quiere libertad. Por ejemplo, todo el mundo quiere ser feliz, pero a veces no sabemos qué es la felicidad, pero sabemos que tiene mucha demanda, ¿no lo creen? Y más en diciembre, muchísima demanda. Bien, la propia biografía, a eso se le llama en latín. Déjeme poner aquí una palabra latina. Excelente, ilustre Ana Laura, excelente apostillado. Y una palabra latina, ecce homo. Voy a corregirlo porque nada más es ecce homo, pero yo lo voy a corregir. Ahí está. Ecce homo et feminas. Es una palabra latina clásica. Yo la acabo ahorita de hacer una corrección. ¿Qué significa he aquí al hombre y la mujer? ¿Qué significa esto? Una biografía. ¿Esta biografía qué es? Es la memoria. Recuerden que la palabra monumento significa en latín memoria. El ser humano es el único que tiene memoria de lo que ha hecho, de lo que puede pasar y de lo que realmente no debería de pasar. La memoria, ¿no? Bien, ya para terminar, porque ya se nos agota el tiempo. Bien, y aquí, como les he platicado, el término de persona, de dónde viene, hubo por ahí un dramaturgo llamado Aristófanes. Aristófanes, como saben, estuvo en bueno, una de las obras de Platón llamada El banquete. Recuerden que a los griegos les gustaba cenar como a nosotros nos gusta cenar, ¿no? Con las tlayudas y demás, ¿no? Nos gusta cenar, en Ya efecto. sabe. Exacto, y hace hambre. Los griegos también cenaban mucho. A eso le llamó Platón uno de sus diálogos llamado El banquete. Y uno de los del banquete, ¿qué era? Uno de ellos era el propio Aristófanes, que fue un dramaturgo. Él escribió un tratado que se llamó El Tratado de las Nubes. Y ahí cada uno de esos personajes deberían de utilizar una máscara para poder actuar. De ahí viene la palabra persona, prosopón, ¿no? Es decir, aquí la pregunta es, ¿la educación nos está ayudando a quitarnos nuestras máscaras o a convertirnos en personas totalmente falsas?
Ese es el gran debate de este tiempo. No olviden, prosopon, personare, en latín, máscara, lo que muy bien se comentó en el mundo totalmente eh, griego y latino. Y me gustaría precisamente terminar con lo que comentó un filósofo, lamentablemente murió, estuvo en prisión, recuerden que hubo libros que se escribió desde las prisiones. Este filósofo se llamó Boecio, Severinus Boecio, fue un cónsul romano, muy famoso abogado, y él llegó a decir lo siguiente: el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Por lo tanto, si es una, si es una sustancia individual, por lo tanto necesita un aprendizaje distinto a lo que se enseña dentro del aula de clases. Por lo tanto, ahí está. Y cuando vean, si usted en algún momento ya están dando clase o van a dar, no lo sé cuál será su vocación, cuando vean a una persona sentada ahí, recordarán lo que hemos aprendido en mediación pedagógica. Es una persona con sustancia individual que viene a cultivar su libertad, que viene a ser libre y a despertar de las cadenas de la ignorancia social. Para eso sirve la educación. La educación es violenta, en efecto. Lastima, claro que sí, pero también libera al sujeto. Es una revolución la propia educación. Bien ilustres, hemos llegado ya a esta segunda sesión. Bien, por aquí creo que hay preguntas, vamos a ir viendo, por así pueden sacar ya su ronco pecho. Dice Andrea, dice, profe, entonces puede decirse que aunque una persona esté muy, a ver, puede decir que aunque una persona esté muy estudiada, podría no tener educación. Eh, sí, la cuestión es que, por ejemplo, puede haber catedráticos, por supuesto, gente ilustrada, pero a veces les falta lo que se llama educación cívica, ilustre Andrea, ahí nada más para hacer la corrección. Educación cívica. Hay gente que sabe mucho, por supuesto, pero cuando está comiendo, por ejemplo, con familiares, pues no tiene, Ana aquí ya nos compartió la tostada, Ana Laura, yo creo que para abrir. Sí, en efecto, no tiene, se podría decir, ese tipo como de aspecto cívico de poder comer con cubiertos, saludar, oye, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias. Todo eso es educación cívica, ilustre, lo que te refieres. Es posible que exista precisamente una gran carencia en temas de educación cívica. ¿Cómo me comporto con los demás? Es decir, hay conductas que no son permitidas en una sociedad y ustedes ya lo saben cuáles son. Y eso, aunque tú vayas a la universidad, hagas tu doctorado, etcétera, si no la tuviste de la primera socialización que es la familia, va a tener grandes dificultades, por supuesto que sí. Pero también es importante, ilustre, eh, Andrea, comentar que en tener dinero, en tener mucho dinero, tampoco es garantía de tener educación. No se los olvide. En tener mucho dinero no es garantía de tener aprendizaje. El aprendizaje también es un tema de voluntad, es un tema de voluntad. Si ustedes cuando se va la luz prenden una veladora en su casa, claro, con mucho cuidado y se ponen a leer, sabrán lo que les estoy diciendo, el cultivo del alma. A mí me llegó a pasar cuando se iba la luz en la casa donde yo vivía como estudiante en la licenciatura, se iba la luz y prendía una veladora y me ponía a leer unas 2 horas. Pero también es la forma, cómo alimentarse. Ilustre, eh, Ilustra, muchas gracias, Ilustra Andrea, qué bueno que me di a entender. Jaja, una tostada de pata desde Naucalpan. No me digas esto, Ana Laura, no, ya. Yo creo que ya terminamos, Ilustres. Ahorita voy a dibujar una tostada en mi cuaderno. Bueno, al menos compartiste una fotografía, Ilustre, Ana Laura. Muchos saludos allá. Ha de estar riquísimo esta hora. ¿Cómo me gustaría ir? Soy tu profesor de mediación pedagógica. Quiero un descuento, ¿no? Quiero un descuento, ¿no? Oye, profesor, no damos descuento en este momento. Esto es abuso de confianza en la política, no sé qué.
Es increíble. Muchísimas gracias, ilustre Ana Laura. Bien, jóvenes, ya para irnos despidiendo, 7 minutos. ¿Quién quiere comentar algo? Todo bien. Excelente. ¿Quieren comentar algo? Adelante, Lisbeth. No, pues en lo que usted comentaba respecto a las realidades artificiales y eso, venía a mi mente, pues lo que se comenta en el público en general en ocasiones, de que dicen que nos venden como que ciertas realidades o ponen cosas que en la publicidad y así, que no nos permiten darnos cuenta de lo que realmente está pasando en la actualidad. O sea, como que quieren desviar nuestra atención. Entonces, cuando usted comentaba esto, pues venía a mi mente esa parte. Y bueno, usted ya lo mencionó también, lo de Kant, de que, bueno, decía esa parte de, uy, se me fue la idea. Despertar del sueño dogmático. Ajá. Sí, por supuesto, yo creo que todos debemos de despertar, ¿no? Ilustre del sueño dogmático, como decía. Immanuel Kant lo comenta en su libro Crítica a la razón práctica. Si lo quieres leer, Lisbeth, adelante. Si logras leer ese libro, Crítica a la razón práctica, esos libros, ¿qué ocasiona? Ocasiona una mente totalmente crítica de tu realidad. En el libro Crítica a la razón práctica de Immanuel Kant dice de David Hume. David Hume fue un filósofo escocés, un poco panzón, por supuesto, comía mucho, pero fue un escocés que cuando lee, por ejemplo, ensayos sobre, me parece, sobre la naturaleza humana, se llama, es que hay otro libro igual a John Luke, dice el propio Immanuel Kant, ilustra Lisbeth, David Hume me ha despertado de mi sueño dogmático. Y en efecto, cuando te hacen creer que todo está bien, hasta uno mismo puede sospechar, ilustre. Cuando vean un reporte, un comentario en las noticias, en los medios que digan, ah, no pasa nada, todo está bien, cuidado, eso no es humano. Es decir, ¿qué va a pasar? No, no quiero tener un espíritu fatalista, por supuesto que no, pero en una sociedad siempre va a haber roces cívicos, roces de dificultades. ¿Por qué? Porque eso es lo humano. Nunca va a haber una sociedad perfecta, por Dios. Siempre será humano. Por eso está la educación, para tratar de corregir los males de la sociedad. ¿No? Ilustra Lisbeth. Entonces, cuidado si escuchas algo por ahí que diga, todo está bien, no pasa nada. Cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Algo más, ilustra Lisbeth? Nada más, gracias, profesor. A ti, ilustres. Bien, ¿alguien más ya para despedirnos? Profesor, yo tengo, bueno, correspondiente a lo que usted acaba de decir sobre la educación y que para esto existe, para corregir los errores y demás, no trabajamos en conjunto con la sociedad y la educación para que en algún punto lleguemos al famoso aquí está todo bien, porque al final de cuentas caemos que para mí considerando los otros puntos que hemos estado viendo, cae en la paradoja, ok, estoy trabajando para que todo esté bien, pero si me centro en el que al final de cuentas somos seres humanos, nada jamás va a estar bien. Entonces, si lo ponemos en ese punto y desde ese panorama, para mí, consideren que, ok, voy a seguir trabajando para que los errores del pasado ya no se cometan, pero para que los nuevos errores sigan fortaleciendo a la visión de lo que es una sociedad. Sin duda, ilustre Campo, lo comentas bien, muy buena crítica. Retomando otra vez a Immanuel Kant, Immanuel Kant por ahí tiene un libro que se llama La Paz Perpetua. Así se llama el libro, La Paz Perpetua. ¿Tiene razón Campos? Claro que sí. Sobre todo una política educativa viable, clara. Puede haber, por ejemplo, decesos, sufrimientos, pero lo que se trata, en efecto, yo creo que de explicarlo es, de mi parte, es que sean pequeños males. Es decir, el mal como tal nunca va a desaparecer del mundo porque eso es lo humano. Lo que trato de decir es que aunque sea en pequeña escala, si es posible mínimo, podamos vivir correctamente en el mundo, ilustre Campos. Claro, yo que quisiera la paz perpetua, ¿no? Ilustre Campos.
Sí, claro, es que a mi consideración lo ponemos en un, o bueno, por lo menos yo lo tomé así en un panorama donde vemos a los pequeños errores o a las pequeñas males que nos aproximamos, pero realmente si tú enfocas tu educación de una manera clara, contribuyendo de maneras afectivas, entonces obviamente esperas que tu rango de error o tu sesgo sea mínimo. Entonces, al tú creer esto, al tú fijarte en esto, te das cuenta que es imposible, pero en esa imposibilidad hay una frustración. Entonces, obviamente todos los filósofos, a una psicóloga australiana estaba platicando hace un tiempo Sí, sobre cómo la educación crece, pero al mismo tiempo no evoluciona. Entonces, el crecer y evolucionar son dos aspectos que ella lo ponía como que en una paralela. Por más que estén unidas, jamás se van a tocar. Entonces, para mí fue muy interesante y construyendo un poquito también con lo que usted estaba diciendo, pues fue como que un shock entre un comentario y otro. Entonces, eso es lo que quería comentar. totalmente ilustre campo, lo comentas bien. Eh, Hay que ser realistas. El paraíso como tal, la plenitud total, no lo tiene el ser humano, porque somos finitos. No va a haber plenitud total, pero al menos una plenitud cercana a lo que podemos hacer, que vivir correctamente. Excelente apostillado Campos. Bien, jóvenes ilustres, ya se va a cerrar mi sesión. Muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, ilustres, por sus comentarios. Y pues, Ana Laura, muchísimas gracias ahí. Eh, Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Ana Laura. Gracias, Campos. Gracias, jóvenes. ¿Qué les parece si nos vemos la siguiente sesión? Bye, bye. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Buen día. Bye, bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buen provecho. Buenas noches, profe, gracias. Bye, bye.